Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Llegamos a un lugar icónico de la ciudad de Areguá. Don Enrique, encantado, Delgado. Buen día, muchas gracias y que te presentes, Maisha, para que te presentes a la gente, nos cuentes. No hay problema, sin ningún problema. Bueno, estamos en el lugar más alto de la ciudad de Areguá, que le dicen La Loma. Estamos a 40 metros sobre el nivel del lago Ipacaraí. La historia de la iglesia comienza cuando el mariscal López Comadán Malín visitaba mucho Areguá. Sí. Acá estaban los mercedarios, que eran los franciscanos. Por eso que los barrios de Areguá, todos se llaman barrio San Roque, San Miguel, Santo Domingo. Todo tiene nombre de santo los barrios de Areguá. Sí, era la ruta de los franciscanos. Y el mariscal López le gustó tanto el lugar, él se comprometió a hacer una construcción de la iglesia, porque acá existía un oratorio. Van a ver ahora la foto del oratorio de ese tiempo, ¿verdad? Y no pudo ser porque vino la guerra. Sí. Y se quedó en la nada. Recién en 1912 se empezó a construir la iglesia, que tiene forma gótica. El padre Palau, sí, era el cura. Era cura párroco de Areguá. Después él se trasladó a Asunción. Sí. Él empezó ahí a construir el colegio San José. Fundador del colegio San José. Se le asesinó a él. Un albañil le mató. ¿Por qué? Y se dice, yo no sé si qué grado ¿Qué de problema hubo? Y no le pagaba, no sé qué. ¿Qué tal, señora? Y por eso tuvo una discusión con él ahí, por eso le mató. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer. Y en esta oportunidad nos encontramos en una de las iglesias más antiguas del Paraguay, fundada el 7 de octubre del año 1761 por los franciscanos. El retablo de San José fue uno de los retablos más antiguos de la época de 1761. Hasta ahora se mantiene la estructura en sí y la imagen en sí, ya retocada, ya pintada, ya de vuelta, porque ya se está ya va perdiendo cuanto es antiguo el color en sí. Se tuvo que pintar de vuelta, es de un solo tallo, de un solo árbol se hizo en la época de 1761. Eso es súper llamativo, Richard, que de un árbol se hizo este tallado. Sí, hasta ahora no se conoce el paradero de cómo fue eso, pero la verdad que está acá en pie todo esto. El retablo en sí cuenta con solo la imagen de San José y el retablo original, que es de la época también. Es un retablo antiguo de madera. No se conoce, o sea, el paradero de cómo llegó hasta acá la imagen. Se hizo en la época también de la iglesia, porque anteriormente acá donde estamos acentuados era solo una capilla. Después fue surgiendo la iglesia y se llegó hasta acá la imagen en sí. Qué increíble. Un retablo, el retablo de San José hecho de una sola pieza. Bueno, recién estábamos hablando del piso, ¿verdad? Kiara estaba preguntando si este piso es original o no. El que está encima no es original, pero está abajo el que es original. Se construyó encima. Y aquí llegamos a la parte trasera de la iglesia, donde estos jóvenes nos muestran los ladrillos de la época, del año 1761. 61. Están las tejas de la época.
en la época de los franciscanos. Algo Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Cangrejo sin mar. Esta mañana nos recibe la señora Benita Salinas, docente jubilada, y una mujer valenzolana, así se dice, ¿verdad? Sí. Valenzolano y valenzolana, que son los de Valenzuela. Queremos agradecerte que nos recibas en tu ciudad y nos guíes esta mañana. Gracias, bicho. Sean todos bienvenidos a nuestra comunidad, que es Valenzuela. Se siente muy complacida al recibirles a ustedes. Bueno, queremos saber más de la historia de Valenzuela, qué podés comentarnos. Sí, y estamos justamente situados ahora en la plaza donde se tiene el monumento que perpetúa, ¿verdad?, al padre Víctor Antonio Fernández de Valenzuela. Él es el sacerdote que por sus medios mandó construir el templo parroquial. Y justamente está erigido, ¿verdad?, el monumento mirando al templo que él mandó construir. Y el padre Valenzuela, con otro sacerdote de apellido también Fernández, pasaba por estos lares hasta el Butumí. Y el padre Valenzuela se enamoró de este lugar. Y de ahí nace ¿verdad?, la independencia de Piribebuy. La independencia parroquial de Piribebuy. Parroquial. Pero como ciudad. Como distrito fue en el año 1844, 18 de abril de 1844, de la época de don Carlos Antonio López. Según la historia, ¿qué le enamora al padre Valenzuela de este lugar? de este lugar? La tranquilidad, dice, la parte del paisaje que tiene, los matices verdes que presenta, Sí. También la vegetación, porque todo eso se utilizó para la construcción del templo parroquial, la madera, ¿verdad? El retablo, por ejemplo, es el único en ese estilo, que es el estilo barroco rococó, es el único en Paraguay. Y está declarado como Patrimonio Nacional. En el 2006 fue declarado Patrimonio Nacional. Y es el único en el Paraguay del estilo barroco rococó. Y lo que decía recién, que en América solamente hay 3 retablos. Sí, 3 retablos de este estilo. De este estilo, según estaban comentando, ¿verdad?, los grandes estudiosos, porque acá llegaron mucha gente con la curiosidad de queriendo saber, ¿verdad?, si a quiénes hicieron, cómo se hizo. Tiene sus características, ¿verdad? Entonces se asocia con el estilo franciscano, se asocia, por ejemplo, con el trabajo de Sousa Cavada, que es un artista que fue contratado para Yaguarón y que posiblemente también haya pasado acá, ¿verdad? Entonces imprime él también su característica en el altar. Corte, esperen, corte. Me pidieron hacer una publicidad para la generación Z, pero yo no sé qué les gusta. ¿Hay alguien más joven por acá? Esta botella viene con el sabor refrescante que todos conocemos. Encima, usas menos plástico y pagas solo por el contenido. Así como volvimos a poner de moda muchas cosas, hagamos que se ponga de moda la botella retornable de Coca-Cola, porque es buena para el planeta y para tu bolsillo. ¡Brillante! Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país.
apasionado diapasón que gira su canción al son de la ilusión. Bienvenido a la capital del Aopoí, Yataití del Guairá. Un gusto tenerte a vos y a todo tu equipo acá en nuestra comunidad. El obispo fue el hermano de don Carlos Antonio López, que le ordenó al país Inocencio Gauto, que es un yataitiense, sí, la construcción de un templo, lo que hoy es el templo de la Virgen del Rosario de Yataití. Que es la santa patrona de la santa patrona de nuestra comunidad. Y anteriormente no había muchas personas especialistas en construir así un templo. Sí. Había un señor de Carapeguá, de apellido Andino. Sí. Entonces el país Inocencio Gauto se fue junto al señor, le dijo que tiene una orden de don Carlos, del obispo, de levantar acá un templo. ¿Y cuánto le cobraría? Le dijo que él se casó recién, que no tiene interés en cobrarle al país ni al obispo, pero sí que necesitaba una casa. Entonces el país Inocencio Gauto se comprometió a construirle una casa que tenemos acá al costado de la iglesia. Y este es el templo de Yataití, tiene su historia. Ahora estamos en pleno proceso de restaurar un poco a través de los fondos de Fonací, de la municipalidad. Corazón, juguetón, espiral, musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Tiene evocación de guayabos en floración que gira su canción al son del inicio del mismo de la iglesia. Mira lo que de 1860 1865. Impresionante. Y esto ya se queda acá para proteger un poco ya. La idea es buscar un restaurador y para recuperar todo otra vez el color o la pintura de la época. Tiene sus costos, pero la iglesia, el equipo económico está en un gran emprendimiento de lograr un poco la restauración del edificio y de todos los muebles antiguos, también los santos que tenemos acá. Y acá se realiza, como en todas las ciudades pequeñas, los actos culturales, patrióticos. Acá se realiza el cumpleaños de Yataití, que es el 5 de junio. Estamos festejando todos los años en este lugar. Y como toda ciudad antigua, añeja, la municipalidad que está a un costado, la iglesia a otro costado, la casa parroquial, el juzgado de paz, la cooperativa que está a un costado, y también la primera casa de don Andino que está alrededor de la plaza. Todo gira en torno a la plaza. Espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón apasionado diapasón que gira su canción al son de la ilusión. Dame la campana. Por ahí. Gustavo, Santiago. No, completo. Usted no te explique ya. Hasta ese habitante suficiente me llevo te enseñan. Bueno. Ahora yo pero ya. Y puponam, digo en ahí lo está, pero ahí va y la fue moñema, fue.
No, yo hice la payada, pues sepa, en 2 años la madera, pues. Hoy me de la total 50 años más. Tenían voy ese bebo y sueño, pues nada, ya es la patilla. Y sueño, upe domingo o quizás a pear y cuesta, y te ayupis. ¿Ayupiado? Ayupí, 72 años, amigo, loco. 72 años. 72 años. Para ser igual que aquel trompo para ser. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Ahora tenemos una linda sorpresa. Miren lo que es esto. Mirale al chiperito y la chiperita. Es que iba a hacer una foto, ¿sí? Qué bárbaro. Viajo bajo ese efecto mañanero. Ríanse. Siento y veo. Se están riendo. Soy pasajero, camino sin miedo. Háblame, papu, de esta imagen. ¿Qué significa para ustedes? ¿Quién donó este? Sí. Uno de los, por decirles así, referentes más importantes de nuestra comunidad en Eusebio Ayala era Roque Acosta, ¿sí? Freire, que era un lusitano, un portugués que habitaba en esta zona. Recordemos que Eusebio Ayala, antigua Barrero Grande, Yucutuiguazú, era conocida por ser una zona de producción ganadera, ¿sí? Y este señor era uno de los grandes referentes ganaderos que se tenía en esta zona, hacendados de esta zona. Y la ciudad de Eusebio Ayala no tenía una imagen. De hecho, había provisoriamente una que era de Nuestra Señora, la Virgen, que era como del Perpetuo Socorro, que era como tenía como la imagen dentro de nuestra comunidad. Pero el santo, patrón del santo, a quien profesaba la mayoría de la gente y que recordaba por la fecha misma de fundación, es San Roque de Montpellier, que es francés. No es el San Roque González que es el paraguayo. Este es el San Roque González de Montpellier, que es el santo de los perros. Esta imagen es muy especial para nosotros. Ha sido de uno que también se llamó Roque. Sí. Fue nada más y nada menos el hijo de Juan Blas Acosta Freire, que fue el alcalde de Asunción en época de colonia. Él se afincó allí porque aquí es una zona con mucho barrero. Barrero es la porción de tierra, pasto y sal. Entonces lo que hace el ganado es, al lamer la tierra, lame también sal. Entonces el ganado aquí engorda más. Es por eso que los perros, viste que el perro te lame todo el tiempo, los animales, los perros, y es por la sal que tiene en la piel, por eso ellos nos lamen mucho, ¿verdad? Por eso no es una coincidencia, sino los grandes vinieron a afincarse acá por la tierra, por la tierra. Y él cayó, su hijo cayó en una grave enfermedad, y cuando se recuperó el hijo, ellos deciden donar la imagen, ¿verdad? Desde la tierra donde ellos estaban, en el campo de los Acosta, y con 100 novillos. Y ya se agrandó, porque esto era una capillita de adobe y paja, que fue también un lugar donde Carlos Morphy, cuando fundó en 1770 bajo la advocación de San Roque, dijo: Barrero Grande va a ser a los 4 vientos 1000 metros. Y después ya se fue agrandando la geografía en sí de esta ciudad. Bueno, señora Ayala, entonces esta imagen es súper valorada, súper importante, para que la gente venga también a observar esto, ¿verdad? Porque lo que queremos también es que los paraguayos y los extranjeros que están buscando un lugar. Este es el otro San Roque. Para conocer. Es el otro San Roque. ¿Por qué? Porque cuando los franciscanos fueron en una convención de sacerdotes, dijeron: nosotros somos de la capilla de San Roque. Entonces los de San Roque de Asunción, que también había una iglesia antigua de San Roque, dijeron: no, ya hay un San Roque. Entonces un franciscano inteligente dijo: no, pero nosotros somos de San Roque de las Cordilleras.
Entonces Para- se diferenció y calmaron un poquito las aguas, ¿verdad? Porque el nombre del santo era muy importante en la época. Entonces por eso se nos conoció en una parte de la historia también como San Roque de las Cordilleras. Era más conocida como San Roque de las Cordilleras en Asunción. Así es. Esa era la diferenciación que teníamos con el barrio que hoy día es San Roque. Qué bueno. Que fue demolida. La iglesia de Asunción de San Roque fue demolida y lo que tenemos hoy día frente a un bar que lleva el mismo nombre. Taiko vendrai kupate, upemete se animi. Sapi entre ella y vivo, la jesa kini ni jape, lereko bañe mi jape, mokoi guirati mimi. Ya estamos en lo más alto del campanario y ahora nuestros amigos van a explicarnos dónde está la campana que se había traído como trofeo, que está allá. Sí. Esa es la campana de Fortín Saavedra. Fue un fortín duro de recuperar. Un barrereño era el comandante en ese momento, el teniente Enrique Godoy Cáceres, y fue la persona, digamos, encargada de decir vamos a llevar esto a San Roque, porque había una coincidencia que en ese grupo de soldados la mayoría eran barrereños. Entonces dijeron ellos que traerían a San Roque, porque claro, era costumbre de cada soldado encomendarse al patrón del Valle 1, de la ciudad de 1. Sí. Entonces lo que hicieron fue traerle en señal de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Y a San Roque, esta iglesia, a esta campana, y era costumbre, que es lo que tratamos de recuperar otra vez ahora, porque tenemos 5 excombatientes nada más ya aquí en Barrero. Y entonces antes, cuando moría un excombatiente en Osirio Ayala, al pasar el féretro por aquí no se tocaban estas 2 campanas, sino se tocaba la del Fortín Saavedra, en señal de respeto hacia ellos. Y la diferencia que estábamos hablando recién de por qué esta campana es recta y por qué nuestras campanas, las que se hacían en Paraguay, tenían yo creo claro, ese molde. Sí. Y todo se resume una vez más porque somos paraguayos. Lo grande que nosotros somos, muchas veces nos olvidamos, y nuestras generaciones se olvidan, pero lo traemos en las venas. Hasta en la campana somos mucho más reconocidos y finos que otros. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que desde tiempo colonial y ya en la poscolonia, cuando nos forjamos como un bastión de industria, nosotros aprendimos a hacer buenas campanas. ¿Por qué? Porque Carlos Antonio López se encargó de traer a los mejores ingenieros para una fundición de hierro. Entonces nuestras campanas siempre son del molde europeo. Sin embargo, otros países que a lo mejor no tuvieron ese empuje industrial tan avanzado que tuvimos los paraguayos, como los bolivianos, claro, que le dio don Carlos Antonio López allá al final, pues entonces ellos tienen campanas, pero son más simples, son más lisas, son caídas, como le llaman. Y nosotros siempre, los paraguayos, si se fijan en todas las iglesias, siempre son como sombreros, siempre tienen su toque único. Una estética diferente. Claro. Y original nuestra. Así es. Estas 2 campanas fueron recuperadas ya y se mandó grabar por él Eusebio Ayala, porque fueron todas robadas en la Guerra Grande las campanas. Eso también hay que decir. Quiero que te presentes también para la gente ahí, que nos diga tu nombre. Mi nombre es Alejandro González. ¿Vos también estás acá y haces el tour? Sí, somos también guías aquí en el Mirador. Qué bueno, che. Gracias por acompañarnos también. Este recorrido se puede hacer todo el año. Todo el año, todos los días. Todos los días, de lunes a lunes. De la mañana, estamos de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Por la tarde de 1 de la tarde hasta 5 de la tarde. Y domingo 8 de la mañana a 3 de la tarde corrido.
Ya. Esta es la parte donde se quiere la imagen de la Virgen en una inundación. Y donde por casualidad también encuentra una mochila flotando, ¿verdad? Un natureño, de nombre también José, Sí. quien encuentra la mochila y se tira detrás a rescatarlo. Y ahí encuentra nuevamente a la imagen dentro de la mochila. Y el carpintero natureño le pide al padre que le diera la imagen para poder restaurarlo, ya que sufrió algunos daños estando ahí en el agua. Entonces él le pide y el padre concede esa petición del indio y le da la imagen para que él pueda llevar en su aldea y restaurarla. Ahí nacía el Pacaraí. Ahí nacía El lago Pacaraí, el famoso lago Pacaraí. Sí, el Pacaraí, la otra que tuvimos el Pacaraí, por fin entendimos el significado, ¿verdad? Pacaraí. Bendición de las aguas. Aquí ya los vecinos que están construyendo la casa en torno a la villa, Acá es el momento cuando el indio atureño José empieza a contarle la historia a toda su tribu. Cuando van creciendo ya. Ya que él no conocía también de la imagen y el padre Fray Luis de Bolaños fue quien le comentó a él la historia de cómo pasó, de cómo se encontró esa imagen. Entonces él empieza a contarle también la historia a ellos y le pide a ellos que busquen un lugar digno de veneración para ellos. Y entonces inmediatamente después de eso él fallece. Y obviamente que la tristeza de la familia por su pérdida, ¿verdad? Y después de eso su hijo mayor, llamado Carlos, que está en guaraní, que traducido al español quiere decir Carlos, agarra la imagen y se va en busca de ese lugar digno, ¿verdad?, que le había pedido su padre para la Virgen. Llegando a unos bosques, él señala y dice la palabra Ka'augud Kupe, que está en guaraní, que quiere decir detrás de los bosques en español. Y entonces él dice detrás de los bosques, y ahí en ese entonces había mucha extensión de hierba mate, y por eso la ciudad se llama Ka'akupe, detrás de la hierba, significa, ¿verdad? Y ahí nace el nombre de la ciudad y también el lugar, ¿verdad?, de la Virgen de Ka'akupe. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento guaraní te acompaña. Es guaraní, el idioma del sabor.
culpa del sabor. Esta iglesia que estamos observando en este momento, ¿a qué? Casi me fui, será. Casi, está resbaloso. Es una iglesia construida por los franciscanos y se mantiene hasta la época. Estuve leyendo un poco, ¿verdad?, lo que es la historia de esta iglesia. Eso es súper importante también cuando van a visitar una ciudad. Investiguen un poquitito, lean. Nosotros buscamos las historias y hay muchísimas personas que tienen las historias para contarnos, ¿verdad? Pero también es importante leer un poquitito y saber de lo que es este lugar. Yo tengo una idea de esta iglesia y ahora vamos a nutrirnos de historia. Buen día. Buen día. Papá, padre. Va, eso va. Hola. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Con la y la carnicero. Es posible. Muchas gracias por recibirnos en la ciudad de San Joaquín y en esta iglesia que tiene tanta historia. Dentro del contexto religioso, su rica historia de la religiosidad que mantiene y celosamente cuida los sanjoaquinianos. Sanjoaquinianos. ¿Y hace cuánto tiempo que vos estás acá, padre? Yo soy sanjoaquiniano. Sos de San Joaquín. Hace 50 años que estoy en San Joaquín. No, porque normalmente... Pero como país, como párroco, estoy 4 años ya. Hace 4 años. Sí. Normalmente los párrocos van de ciudad en ciudad, van trasladándose, ¿verdad? Así mismo, yo me ordené sacerdote en el año 2002. Sí. Y después pasé a Raúl Arsenio Oviedo. Sí. De Raúl Arsenio Oviedo en Santa Rosa, en Butú, y posterior a eso vine ya acá a San Joaquín. ¿Y qué se siente desarrollar tu religiosidad en tu ciudad? Un desafío, una preocupación por un lado y satisfacción también por otro lado. Es un sentimiento encontrado en ese sentido, ¿verdad? Encontrarte con tu gente, con tus familiares, con tus amistades, con tus compañeros. Y por otro lado también el desafío grande justamente de cómo llevar adelante eso en medio de ello, ¿verdad? Porque tu historia personal también cuenta. Está acá. Claro. Y de repente, padre, vos estás en plena homilía, en plena misa, ¿verdad? Y estás ahí, tu compañero de colegio, te porta por nada que vos le decís, ¿verdad? Yo soy sincero en ese sentido, hasta mi exnovia, porque yo a los 23 años ingresé al seminario. Antes de eso, claro, tuviste una vida... Tenía una vida, no puedo decir normal, porque toda la vida, mi vida es normal. Toda nuestra vida sí. fue afuera o adentro de... Estaba en el campo futbolístico también, jugando deporte con un club acá, y después en esa época también tenía mi vida de farra. Y tenía novia inclusive, y ver a tu exnovia que ya prácticamente es abuela, y de repente hay una sensación también de, mira, yo estoy acá y los demás allá, y ese es el desafío, de no defraudar también a la gente, porque te conocen tu historia, cómo fue, y la gente muchas veces inclusive por ahí te dicen, va ahí con la areta así, ya yo cuando ahí te digo. Y por eso o sea, es más, no sé si es más difícil, pero como conocen tu historia, pero lo que vos hiciste de chico ya no te define hoy. O sea, si vos hiciste, qué sé yo, le hiciste una falta, por ejemplo, a uno de los muchachos, entraste fuerte, ¿verdad?, en algún partido de fútbol cuando eras joven, y hoy decide que hay que hablar de ser limpio, de no ensuciar el juego, y los perros te hacen opa y entraba fuerte antes, ¿verdad? Así mismo. Pero ya, una cosa ya no tiene que ver con la otra. Y justamente la historia pasada, el pasado ya es pasado, ¿verdad? Y eso ya no se puede más recuperar, no se puede retrotraer eso, ¿verdad? Y tampoco el futuro, que está todavía en un misterio, en el incierto. Y el presente, uno tiene que vivir justamente el presente, vivir bien. El presente, su nombre ya dice que es un obsequio, ¿verdad? Es un presente, ¿verdad? Sí. Un regalo de Dios que te da el día a día. Y hay que aprovechar. Y de vez en cuando mirar hacia atrás también para no volver a repetir los errores, sino para ir fortaleciendo lo positivo que uno ha vivido y proyectarse hacia el futuro.
Quiero hacer un recorrido. Antes, normalmente lo que hacemos de entrada es ingresar a la iglesia, ¿verdad? Pero yo quiero dar una vuelta. Y en esa vuelta quiero que me cuente tu historia de criatura hasta hoy. Impresionante, vas a tener una rica historia, ¿no? Vamos a dar una vuelta. Y antes de dar la vuelta... mi club y todo. Todo yo quiero saber. Todo quiero saber. Somos punteros de entrada. Tu hermana. ¿Cómo te llamas? María. Dame un abrazo. Beso. Otro beso. Hola. ¿Cómo andamos? Es posible que es serio que están ustedes. ¿Ya desayunaron? ¿Sí? Súper bien. Tranquilo. ¿Estamos nosotros? ¿Listo? Bueno, ya tenemos todo listo para empezar este show. Si te puedes presentar, profe, para la gente. Sí, yo soy el profesor Miguel Sorensen de Sonidos de la Tierra y estoy aquí en esta comunidad enseñando la parte de música, la formación de orquestas. Hace 7 meses nos iniciamos, así es que una de las primeras presentaciones que vamos a hacer hoy acá. Esperamos, hace 7 meses ya están toditos estos. ¿Cuántos alumnos hay? Sí, hay unos cuantos que están faltando porque estamos en horario de clase, están saliendo algunos recién, pero ya está. Qué gusto, profe. Hace 7 meses trabajando con Sonidos de la Tierra. Sí, 7 meses aquí en esta comunidad. Yo soy uno de los más antiguos de Sonidos de la Tierra. Hace 16 años con Saram hemos empezado este proyecto y ya me tocó formar orquestas en más de 21 comunidades. Hacia el norte, Tacuatí, Orquesta, Concepción, zonas un poco difíciles. Al maestro Luis Sarán le mandamos un gran saludo, cariño, abrazo y un gracias enorme por lo que está haciendo en todo el Paraguay a través de ustedes, a través de él, a través de estos jóvenes, donde la música cobra fuerza. Sí, 2.500, 2.600 jóvenes en total que cada semana están practicando música en todo el país. Y hemos llegado aquí hace 7 meses a través de la iniciativa de los concejales, del intendente y la unión, la fuerza del pueblo también, que da su contrapartida. Y bueno, Sonido de la Tierra es un trabajo solidario en el equipo de comunidad. Y en eso estamos aquí también trabajando. Excelente, profe. Agradecerte y bueno, ¿qué nos vas a presentar? Y vamos a presentar una polca de Félix Pérez Cardoso, Despedida. Ahí está, para todos ustedes. Primero.
familia muy humilde, tenía acá a 2 kilómetros nuestra casa, que actualmente mis padres ya ahora están en Yacycaní, se mudaron a esa localidad. Sí. Y nosotros vivíamos y teníamos burros para venir a la escuela y eso. En burro venía. Acá San Joaquín se caracterizaba por la cantidad de burros que antes había, ¿verdad? Los burros en GTA, la titera burro. Y tener un burro en la casa era tener una herramienta de trabajo, ¿verdad? Es un animal que siempre se usó luego para el trabajo. Sí, así mismo. Me tenés como un burro de cargas ahí la cuñada. Así es. Y nosotros viníamos a la escuela queda cerquita acá, en la escuela 291. Sí. Y después del colegio, ¿verdad? Y vivían de forma normal. Mis padres son agricultores, trabajamos en las chacras de temprana edad. Y después a los 15 años ya estaba en un club, Teniente Esquivel Piripoté, jugando ya fútbol con él. ¿A los cuántos años vos empezaste tu carrera de futbolista? 15 años. A los 15. Sí. Hasta los 23 años que cuando me fui al seminario, ¿verdad? ¿Y cómo fue ahí entre el fútbol y el seminario? No, pues yo ya dejé el fútbol cuando me fui al seminario. Yo tuve que ir al seminario y ya terminó. Sí, ahí el fútbol no podía seguir. Sí. Pero termina tu paso por el fútbol. Terminó ahí, justamente. Y ya continuamos ya como normal, nomás jugar en los colegios, en las universidades. Cuando se reinició el juego universitario con Watson. Watson, algo estilo que se agua que promocionó, que después de mucho tiempo se retomó el juego universitario en Asunción, cuando eso nosotros estábamos ahí jugando, ahí ya estaba como jugador también, ¿no? Impresionante. Y después me ordené sacerdote, quedé el coronel Oviedo, un tiempo, 3 años, ahí fui fundador y primer rector del seminario menor San José de Coronel Oviedo. Y posterior a eso ya me trasladaron, me nombraron como párroco en distintas comunidades. En Raúl Arceño Oviedo fundé otra vez la Liga Deportiva Agro Iguazú, ahora que está participando en la Interliga. Tiene su historia. Pero seguí ligado al fútbol de otra manera. Así mismo, como ahí fui primer presidente y presidente de una liga. Y presidente. Sí, era una noticia para... ¿Cómo es el país presidente? Porque el fútbol pues, es enérgico, es pasional. Tu equipo gana o le querés, tu equipo pierde ya no le querés. Pero cuando uno es presidente ya se mantiene como un papá y todos los clubes ya son todos iguales. Entonces se mantiene en el medio y tranquilo, con mayor objetividad. Junto a vos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien. Bueno, quiero ingresar a esta iglesia, una iglesia restaurada ya. Restaurada, de la época franciscana. Ahí está. Bueno, vamos ingresando. Adelante. Permiso. Adelante. Qué linda iglesia. Piso. Esto se restauró también el piso. Todo restaurado, el piso también. El techo, el piso. Pero esto ya fue en 1992. Duró 2 años también la restauración del techo y del piso. Y vemos la famosa escalera ahí. Sí. Vamos a mostrar. Bien empinada. Escalera de la época, me imagino. Para subir a campanario. ¿Se utiliza esta escalera o ya no? Se utiliza todavía. ¿Y en qué año se termina la restauración del altar? Este altar, ¿cuándo se restaura para empezar? ¿Verdad? En el 2010 empezaron la restauración y duró 2 años. Sí. También el altar de la época franciscana. Y el retablo, lo que es de la época franciscana. El retablo y la imaginería, las imágenes, ¿verdad? Es de la época franciscana. Y este retablo, por ejemplo, estaba en estas condiciones. Mira lo que es. Totalmente oscurecido, ¿no? La diferencia. Y esto ellos eliminaron con productos químicos. Todo esto. Pero el problema que se tuvo fue que cuando se hizo el techo, ¿verdad? Cuando se reconstruyó el techo, en uno de esos días vino una tormenta con lluvia, ¿verdad?
levantó la protección y ahí la lluvia llevó una parte de la pintura. Y eso fue lo más difícil para los restauradores, imitar otra vez lo original, ¿verdad? Si se llega a replicar todas las partes originales, fíjate esta parte. Sí. Que en el inicio del retablo allá arriba mismo, esta parte. Sí. Qué belleza. ¿Verdad? Es lindo. Es una joya. Tener Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda. Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Acá podemos ver el... Este iría una puerta. Esta es una puerta. A guardar algo seguro. ¿Qué tiene al otro lado? Esta puerta, ¿viste? Una puertita. Para las hojas. Y esto, cuando en el 2011, cuando estábamos restaurándola adentro, estaba tan deteriorado la pintura de afuera. Ellos nos ayudaron a quitar el color original y tuvimos que golpear puertas, conseguir la platita, compramos las pinturas, pagamos mano de obra. Y este es el color original, original de la iglesia. De la iglesia. Y caminata más agradable, lindo viento. Ñalilo, y hablando de lo que fue la declaración de patrimonio, eso fue hace muy poco. Sí. Fue declarado patrimonio nacional la iglesia. La iglesia en el 2005, ¿verdad? Sí. Y ahora el casco urbano. El casco urbano también fue declarado patrimonio histórico. Y con eso se mantiene el empedrado en algunas calles. Y sí, tienen que, no sabemos todavía cuánto, pero están en eso. Pero se va a mantener este empedrado alrededor de la iglesia, al menos ya. Y donde están las casas antiguas. Claro, esa casa, por ejemplo. Miran por esa casona. Aquella que está en la esquina. Sí, podemos irnos a mirar. ¿Sí? Siempre frescas cual la mamba, tan hacendosas y tan humildes, pecha y por abajo tajetay, este homenaje que Sisto Cano dedica al pueblo de Cucuó, es el saludo. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Luis Delgado, sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y queremos conocer, ¿verdad? Y queremos saber más de este lugar maravilloso, imponente. Imponente, como decía anteriormente la gente viendo de afuera el edificio, ¿verdad? Parece un simple granero, ¿verdad? Y como te das cuenta, al pasar acá la puerta, ¿verdad? Vemos la impresión que nos produce estas maravillosas obras de arte que fueron hechas por nuestros anónimos indígenas, ¿verdad? Con los franciscanos. ¿De qué año data la construcción y posterior inauguración de la iglesia? Algunos dicen que 1775, ¿verdad? El año que empezó, ¿verdad? Y terminó 20 años después, ¿verdad? ¿Por qué se construyó la iglesia en Yaguarón, ¿verdad? Sí.
siendo que la capital era Asunción, ¿verdad? Era el centro de interés donde venían los españoles, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que de repente había sido que acá en Yaguarón había, primero luego cuando vinieron los franciscanos, o sea, digamos los religiosos, ¿verdad? Vieron que acá había una reducción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Había reducción los indígenas que conocían muy bien, trabajaban, eran pacíficos, eran trabajadores, conocía, por ejemplo, totalmente, yo le dije eso, y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a utilizarla a esto, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Que los indígenas, ellos querían enseñar a los indígenas las letras, ¿verdad? Y como ellos eran tercos, no querían aprender las letras. ¿En serio? ¿Y por qué se construyó la iglesia entonces? ¿Cómo vamos a hacer la iglesia? Porque ellos querían evangelizar. El objetivo de los religiosos era evangelizar, ¿verdad? Pero de repente nomás, ellos no querían saber nada de letras. Entonces buscaron la mejor forma, que cómo podemos nosotros hacer para que podamos llegar, para poder enseñar a leer. Nada de eso. Como decía la gente de guaraní, oye, movió y se cuela. Se pusieron. Por eso muchas veces, por eso yo digo que nosotros decimos que se le enseñó mucho a los indígenas. Los indígenas ya estaban luego acá, ¿verdad? Sí. Ellos conocían, por ejemplo, si estaban enfermos, ellos tenían todos sus remedios. Tenía hambre, tenía todo alrededor. El famoso manejaban los botánicos, Paronza. ¿verdad? Sí. ¿A qué quiero llegar? Y a la pintura de la iglesia, ¿verdad? La pintura de esto, ¿verdad? Entonces dice que empezaron a mostrarle distintas técnicas de arte, ¿verdad? Y eso parece que le abrió la mente, le gustó. Le llamó la atención. Le llamó la atención, pero ahí sí que ya le agarró así. Trabajaron y ahí más bien le siguieron los indígenas. Acá, hablando de banda Peteque Peteque, ustedes van a ver, esa es la primitiva banda Peteque Peteque. Tiene relación con la iglesia, porque cuando se construyó la iglesia... La banda Peteque Peteque. Claro, la banda Peteque Peteque. Paraná, banda Peteque Peteque, banda para ahí, ¿verdad? Sí. Esto tenía relación porque en su tiempo de ocio, sí, su tiempo libre cuando estaban descansando, por supuesto, vamos a descansar un poquitito, entonces los españoles, por supuesto, los religiosos le preparaban instrumentos musicales y empezaron a hacer, y eso le gustó, ¿verdad? Le llamaba la atención eso, ¿verdad? Y así nació, dice, la banda, por eso dice la banda primitiva, Peteque Peteque, que va de generación en generación. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Acá está viviendo otro. Esto tendría que ser uno, digamos, los Beatles de Yaguarón, del Paraguay, ¿verdad?